Lucía Herrera se despertó cuando el sol apenas asomaba por las rendijas de la lámina. Su mamá tosía otra vez en el cuarto de al lado. Se levantó sin hacer ruido, caminó descalza por el piso de cemento frío y abrió la llave del agua. Nada, se había acabado otra vez. «Mami, no hay agua», susurró asomándose por la cortina que dividía los 2 cuartos de la casa. Sandra Herrera intentó incorporarse en el colchón tirado en el suelo, pero otra tos la dobló por la mitad. «Ve a pedirle a doña Carmen, mi amor, dile que mañana le pago». Lucía asintió y se puso su vestido amarillo, el único que le quedaba bien. Sus chanclas estaban rotas, pero no importaba. Ya se había acostumbrado a caminar así. Tomó el bote de plástico y salió del cuarto que rentaban en el fondo del cortizo. Mientras tanto, a 30 kilómetros de distancia, Rodrigo Montalvo revisaba los números de producción en su iPad antes de bajarse de su BMW. El edificio de cristal de Montalvo Textil se alzaba imponente en el centro financiero de Medellín. Su secretaria ya lo esperaba en el lobby con café y la agenda del día. «Buenos días, señor Montalvo». Los inversionistas japoneses confirmaron la videoconferencia para las 9. El ingeniero Vargas necesita su firma para los contratos de Guatemala. «¿Y dónde está Tomás?», interrumpió Rodrigo mirando hacia el carro. Su hijo de 4 años se había quedado dormido en el asiento trasero durante el trayecto. Rodrigo frunció el ceño. La niñera no había llegado todavía. Carmen llamó. «Señor, su hijo tiene fiebre, no puede venir hasta la tarde». Rodrigo miró su reloj. Las 8:15. No podía cancelar esa reunión. Habían estado preparándola por meses. Los japoneses ya habían invertido en 2 de sus competidores. «Está bien que Tomás se quede en el carro. Tiene aire acondicionado. La reunión no durará más de 1 hora». «¿Está seguro, señor? Puedo llamar a otra niñera de la agencia». «No hay tiempo. El niño está dormido. No se va a despertar». Rodrigo activó el seguro automático del BMW. Verificó que el aire acondicionado estuviera al máximo y cerró la puerta con cuidado. Tomás no se movió. En el cortizo, Lucía regresaba con el bote lleno de agua cuando vio a su mamá tirada en el piso del cuarto. Sandra temblaba y tenía los labios morados. «Mami, ¿qué te pasa?» No puedo respirar bien. Lucía, ve a buscar ayuda». Lucía dejó caer el bote. El agua se derramó por todo el piso de cemento. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo. ¿A quién podía pedir ayuda? Doña Carmen trabajaba en el mercado hasta la noche. Don Miguel siempre estaba borracho. Los otros vecinos apenas los conocían. «Mami, voy a buscar medicina. Quédate aquí. No te muevas». Sandra intentó detenerla, pero Lucía ya había salido corriendo. Sus chanclas rotas golpeaban el pavimento mientras corría hacia la avenida principal. Necesitaba encontrar una farmacia, un doctor, alguien que supiera qué hacer. El sol ya pegaba fuerte. Cuando llegó al centro de la ciudad, los carros pasaban rápido. La gente caminaba apurada, nadie la volteaba a ver. Era invisible como siempre. Rodrigo en el piso 20 del edificio explicaba las proyecciones de crecimiento a través de la pantalla. Los inversionistas japoneses hacían preguntas técnicas que él respondía sin dudar. Montalvo Textil era su vida, su orgullo, su legado para Tomás. «Señor Montalvo», susurró su secretaria interrumpiendo la presentación. «Disculpe, pero hay una emergencia en el estacionamiento». «Ahora no, Patricia. Estamos cerrando el contrato más importante del año». «Señor, es sobre su hijo». El mundo se detuvo para Rodrigo. La voz de los japoneses se volvió un murmullo lejano. Se levantó de la mesa de juntas, tiró la silla y corrió hacia el elevador sin decir una palabra. Lucía, mientras tanto, había encontrado una farmacia, pero el señor detrás del mostrador le pedía receta médica y dinero que ella no tenía. Salió llorando y siguió caminando sin rumbo, pidiendo ayuda a extraños que la ignoraban. El destino los llevaba al mismo punto, a esa mañana de calor infernal en Medellín, donde las vidas de una niña pobre y un millonario obsesionado con el trabajo estaban a punto de chocar para siempre. El elevador no bajaba lo suficientemente rápido. Rodrigo apretó el botón del estacionamiento una y otra vez, como si eso fuera a acelerar las cosas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del aire acondicionado. Las puertas se abrieron y corrió hacia su BMW azul marino. Desde lejos pudo ver que algo estaba mal. Había gente alrededor del carro murmurando y señalando. Una mujer gritaba que alguien llamara a los bomberos. «Dios mío, no», gritó Rodrigo, empujando a la gente que se había amontonado. Tomás estaba despierto dentro del carro,
llorando y golpeando los vidrios con sus puñitos. Su cara estaba roja como un tomate y tenía el pelo empapado de sudor. El aire acondicionado se había apagado. El carro era un horno. Tomás, papá está aquí. Rodrigo buscó las llaves desesperadamente en sus bolsillos, pero no las encontraba. Las había dejado en su escritorio durante la presentación. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de los bomberos en su celular. Van a tardar 20 minutos mínimo, gritó alguien. El tráfico está imposible. 20 minutos. Tomás no iba a aguantar 20 minutos más. Ya se veía mareado. Sus golpes en el vidrio eran cada vez más débiles. Hay que romper el vidrio, gritó una señora. Ese niño se va a morir. ¿Con qué? Nadie trae martillo. Una piedra. Busquen una piedra grande. La gente corrió en todas direcciones, pero en esa zona del centro financiero no había piedras. Todo era concreto, vidrio y metal. Los segundos pasaban y Tomás cada vez se movía menos. Lucía había caminado varias cuadras cuando escuchó los gritos. Su instinto la llevó hacia el ruido. Siempre había sido curiosa y cuando veía problemas no podía evitar acercarse. Tal vez alguien necesitaba ayuda como su mamá. Se abrió paso entre las piernas de los adultos hasta llegar al frente. Vio el carro azul y al niño adentro. Parecía de su edad. Tal vez un poco menor. Tenía la misma cara roja que ponía su mamá cuando no podía respirar bien. Necesitamos algo para romper el vidrio, gritaba un hombre alto con traje elegante. Lucía miró alrededor. Los adultos seguían corriendo y gritando, pero nadie hacía nada útil. En el suelo, junto a una maceta decorativa, vio un pedazo de ladrillo que se había caído de alguna construcción cercana. Sin pensarlo dos veces, se agachó y lo recogió. Pesaba mucho para sus bracitos delgados, pero lo cargó hasta el carro. Oye, niña, quítate de ahí, es peligroso, le gritó una señora. Lucía no hizo caso. Había visto cómo su mamá rompía botellas contra las piedras para vender los pedazos de vidrio. Sabía que tenía que golpear fuerte y rápido. Alzó el ladrillo por encima de su cabeza y lo estrelló contra la ventana trasera del BMW. El vidrio se cuarteó, pero no se rompió completamente. Está funcionando, gritó alguien. Sigue, niña. Rodrigo la miraba sin poder creer lo que veía. Una niña descalza, con un vestido amarillo sucio y el pelo enredado. Estaba haciendo lo que ningún adulto se había atrevido a hacer. Lucía volvió a levantar el ladrillo. Esta vez lo aventó con toda su fuerza. El vidrio se hizo pedazos y cayó dentro del carro. Algunos trozos le cortaron los brazos, pero ella no se detuvo. Metió su mano pequeña por el agujero, buscando el seguro de la puerta. Los vidrios rotos le cortaron la piel, pero siguió intentando. Sentía la sangre caliente corriéndole por el brazo. Ya casi, se gritó a sí misma. Sus dedos encontraron el botón. Lo jaló hacia arriba y escuchó el clic del seguro. Inmediatamente jaló la manija de la puerta. El aire caliente salió del carro como si fuera un horno abierto. Tomás cayó hacia adelante, casi inconsciente. Rodrigo lo agarró justo a tiempo y lo cargó, sintiendo como el cuerpecito de su hijo estaba hirviendo de fiebre. Llamen una ambulancia rápido. La gente siguió gritando y corriendo, pero Lucía se quedó ahí parada viendo cómo el hombre del traje cargaba al niño. Tenía sangre en los brazos y vidrios metidos en las manos, pero sonreía. El niño estaba vivo. Había hecho algo bueno. Rodrigo volteó a verla por un segundo con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, le susurró. Lucía asintió y empezó a caminar hacia atrás, alejándose del tumulto. Nadie más la volteó a ver. Para todos seguía siendo invisible. Pero para ese niño del carro azul había sido un ángel. Tenía que regresar con su mamá. Sandra la necesitaba también. La sirena de la ambulancia cortaba el aire caliente de Medellín. Rodrigo subió con Tomás en brazos, sin soltar a su hijo ni un segundo. El paramédico le puso una mascarilla de oxígeno al niño y comenzó a tomarle los signos vitales. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado?, preguntó el paramédico mientras le ponía suero a Tomás. No sé, 1 hora, tal vez más, respondió Rodrigo la voz quebrada. Yo estaba en una reunión. Pensé que el aire acondicionado. Señor, el aire acondicionado de los carros se apaga automáticamente después de cierto tiempo, si el motor no está encendido. No lo sabía. Rodrigo se quedó callado. No lo sabía. En 35 años de vida, nunca había tenido que saberlo. Siempre había tenido choeres, niñeras, gente que se encargara de esos detalles. En el hospital, los doctores se llevaron a Tomás corriendo hacia emergencias.
Rodrigo se quedó en la sala de espera con las manos temblorosas y la camisa empapada de sudor. Por primera vez en años no tenía control sobre nada. Su celular sonaba sin parar. Patricia, su secretaria, los inversionistas japoneses, su socio Ignacio. Todos querían saber qué había pasado con la reunión más importante del año. Rodrigo apagó el teléfono. Señor Montalvo, lo llamó una enfermera después de 2 horas. Su hijo está estable. Tuvo un golpe de calor severo, pero ya está fuera de peligro. Puede pasar a verlo. Tomás dormía conectado a varios cables y con suero en el brazo. Su carita ya no estaba roja, pero seguía pálido. Rodrigo se sentó junto a la cama y le agarró la mano pequeñita. Perdóname, hijo. Perdóname por ser tan idiota. Un doctor entró al cuarto con una carpeta en las manos. Señor Montalvo, necesito hablar con usted. Su hijo está bien, pero tengo que reportar este incidente a servicios sociales. Es protocolo en casos de negligencia infantil. Negligencia, doctor, fue un accidente. Yo nunca, señor. Un niño de 4 años no puede quedarse solo en un carro, mucho menos con este calor. Por suerte, alguien actuó rápido, o estaríamos hablando de una tragedia. Rodrigo se pasó las manos por el pelo. Tenía razón. Había sido negligencia. Había puesto el trabajo antes que la vida de su propio hijo. Doctor, la niña que rompió el vidrio sabe quién es. Necesito encontrarla para agradecerle. Los testigos dijeron que era una niña de la calle. Descalza, vestido amarillo sucio. Se fue caminando después del rescate. Nadie la conocía. Rodrigo salió del hospital esa tarde con Tomás dormido en brazos. Su hijo estaba bien, pero él se sentía destrozado por dentro. Manejó despacio hacia su casa en el poblado, pensando en la niña del vestido amarillo. Esa niña había salvado a su hijo mientras él estaba hablando de números y ganancias. Una niña pobre, probablemente sin padres, había hecho lo que él no pudo hacer, proteger a Tomás. Al día siguiente, Rodrigo canceló todas sus citas. Le pidió a Patricia que investigara sobre la niña. Necesitaba encontrarla. Señor, preguntamos en la zona donde pasó todo. Algunos vendedores ambulantes la conocen. Dicen que vive en un cortizo cerca del centro con su mamá enferma. Se llama Lucía. ¿Dónde exactamente? En el barrio Boston, señor. Pero es zona peligrosa. No debería ir solo. Rodrigo no hizo caso. Esa tarde manejó hasta el barrio Boston con una bolsa llena de billetes. Quería darle dinero a la niña, pagarle los gastos médicos por las cortadas, comprarle ropa nueva, lo que fuera necesario. Encontró el cortizo después de preguntar a varios vecinos. Era un edificio viejo de 3 pisos con paredes descascaradas y ropa colgada en balcones oxidados. Subió hasta el 3er piso siguiendo las indicaciones. Tocó la puerta de lámina. Una voz débil respondió desde adentro. ¿Quién es? Pascal Lucía. Soy el papá del niño que salvó ayer. La puerta se abrió lentamente. Lucía apareció con los brazos vendados y el mismo vestido amarillo, ahora más sucio que antes. Hola, dijo en voz bajita. Hola, Lucía. Vine a agradecerte por salvar a mi hijo. Rodrigo sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Esto es para ti, para que te compres lo que necesites y también para pagar un doctor que vea tus heridas. Lucía miró el dinero, pero no lo agarró. No necesito dinero, dijo. Pero mi mamá sí necesita medicina. ¿Usted sabe de doctores? Rodrigo guardó el dinero confundido. Era la primera vez que alguien rechazaba su dinero. ¿Puedo conocer a tu mamá? Lucía asintió y se hizo a un lado. Rodrigo entró al cuarto más pequeño que había visto en su vida. No había muebles, solo 2 colchones en el suelo y una mesita de plástico. En uno de los colchones estaba acostada una mujer joven, muy delgada, tosiendo sin parar. Rodrigo entendió todo de inmediato. Esta niña no había salvado a su hijo por dinero o reconocimiento. Lo había hecho porque sabía lo que era ver a alguien que amas en peligro. Sandra Herrera intentó incorporarse cuando vio entrar al extraño, pero otra tos la dobló por la mitad. Lucía corrió a su lado y le puso la mano en la espalda. Mami, él es el papá del niño del carro. Vino a conocerte. Rodrigo se quedó parado en la entrada sin saber qué hacer. El cuarto era tan pequeño que no sabía dónde poner los pies sin invadir su espacio. El olor a humedad y medicina casera le llenó la nariz. Señora, soy Rodrigo Montalvo. Su hija salvó la vida de mi hijo ayer. Sandra lo miró con desconfianza. Había aprendido a no confiar en los hombres bien vestidos. Siempre venían con promesas que después se convertían en problemas. Lucía, ¿qué hiciste? Preguntó con voz ronca.
Not a malo, mommy. Solo ayudé a un niño que estaba encerrado en un carro. Rodrigo se acusilló para quedar a la altura de Sandra. Señora, sin su hija mi Tomás estaría muerto. Los doctores me lo dijeron. Quiero ayudarlas las dos, lo que necesiten. No necesitamos caridad, respondió Sandra, aunque su voz sonaba débil. No es caridad, es una deuda. ¿Cuándo fue la última vez que vio un doctor? Sandra se quedó callada. Hacía meses que no iba al hospital. No tenía papeles al día, no tenía dinero para consultas privadas y tenía miedo de que le quitaran a Lucía si descubrían lo enferma que estaba. Señora, yo conozco doctores buenos. Puedo traer a uno aquí discretamente. No tiene que ir a ningún hospital. ¿Y después qué va a querer a cambio? Preguntó Sandra mirándolo directo a los ojos. Rodrigo no supo qué responder. Siempre había funcionado así en su mundo. Todo tenía un precio, todo era un intercambio. Pero ahí, en ese cuarto diminuto, se daba cuenta de que había cosas que no se podían comprar ni vender. No quiero nada a cambio. Solo quiero que se ponga bien para que pueda cuidar a Lucía. Esa tarde Rodrigo regresó con el doctor Mendoza, su médico de cabecera y con bolsas del supermercado. Sandra había aceptado finalmente que la revisara después de que Lucía le rogó por una hora. Neumonía avanzada, le susurró el doctor a Rodrigo mientras Sandra dormía después de la consulta. Necesita antibióticos fuertes y reposo. Ha estado enferma por meses sin tratamiento. Se va a curar. Si toma las medicinas y descansa, sí, pero va a tomar tiempo. ¿Quién va a cuidar a la niña mientras tanto? Rodrigo miró a Lucía, que estaba sentada en el suelo jugando con una muñeca de trapo, toda descosida. Yo puedo cuidarme sola, dijo Lucía sin levantar la vista. Ya sé cocinar arroz y conseguir agua. A Rodrigo se le partió el corazón. Una niña de 6 años no debería saber conseguir agua como si fuera un trabajo. Lucía, mientras tu mamá se mejora, puedes venir a mi casa. Tengo un cuarto grande para ti y Tomás puede ser tu amigo. Sandra abrió los ojos inmediatamente. No, Lucía no se va a ningún lado. Nos quedamos juntas. Entonces me quedo yo aquí, dijo Rodrigo sin pensarlo. Sandra y Lucía lo miraron como si hubiera dicho que iba a volar. ¿Aquí en el cortizo?, preguntó Sandra. ¿Por qué no? Ustedes necesitan ayuda y yo necesito asegurarme de que Lucía esté bien. Es lo mínimo que puedo hacer. Esa noche Rodrigo llamó a Patricia para cancelar toda su agenda de la semana. Después llamó a la niñera de Tomás, para que se quedara con él en la casa. Señor Montalvo, ¿está seguro de lo que está haciendo?, le preguntó Patricia por teléfono. Su socio, Ignacio, ha llamado 5 veces. Los japoneses están molestos por la reunión cancelada. Patricia, diles que tengo una emergencia familiar. Estaré disponible por teléfono, pero no voy a ir a la oficina esta semana. Rodrigo colgó el teléfono y miró alrededor del cuarto. Sandra dormía en un colchón, Lucía en el otro. Él tendría que dormir en el piso de cemento usando su saco como almohada. Se acostó, miró el techo de lámina. Podía escuchar los ruidos del cortizo, televisores a todo volumen, bebés llorando, gente gritando en los otros cuartos. Era un mundo completamente diferente al silencio elegante de su penthouse en el poblado, pero por primera vez en años se sentía útil de verdad. No estaba haciendo dinero ni cerrando contratos. Estaba cuidando a las personas que habían salvado a su hijo. Lucía se movió en su colchón y murmuró entre sueños: «Gracias por quedarte». Rodrigo sonrió en la oscuridad. Tal vez había encontrado algo más importante que cualquier negocio. Rodrigo despertó con el cuello adolorido y la espalda entumida. El piso de cemento no era exactamente como su colchón de memory foam de $000. Lucía ya estaba despierta, sentada junto a su mamá dándole cucharadas de agua con azúcar. «Buenos días», susurró Lucía cuando vio que Rodrigo se levantaba. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo está tu mamá?» Sandra tosía menos que el día anterior, pero seguía muy débil. Las medicinas del doctor Mendoza empezaban a hacer efecto, pero iba a ser un proceso lento. El celular de Rodrigo empezó a sonar insistentemente. Era Ignacio, su socio, desde hacía 10 años. ¿Dónde diablos estás, Rodrigo? Los japoneses se regresaron a Tokio ayer. Perdimos el contrato más grande del año por tu numerito de papá responsable. Ignacio, ya te expliqué que tengo una emergencia familiar. Emergencia familiar. Tu única familia es Tomás y él está perfectamente bien en tu casa. ¿Dónde estás realmente? Rodrigo salió del cuarto para no despertar a Sandra. Estoy ayudando a la familia de la niña que salvó a mi hijo, la niña de la calle. ¿Estás loco?
Págales lo que quieran y vámonos. Tenemos que rescatar el negocio con los japoneses antes de que firmen con Textiles Medina. No se trata de dinero, Ignacio. Todo se trata de dinero. Rodrigo, ¿acaso se te olvidó que tienes empleados, obligaciones, un imperio que mantener? ¿Vas a tirar todo por la borda por una niña que ni siquiera conoces? Rodrigo colgó sin responder. Sabía que Ignacio tenía razón en parte. Montalvo Textil era su responsabilidad, no solo con él mismo, sino con las 300 familias que dependían de la empresa. Pero también sabía que había algo más importante que el dinero. Cuando regresó al cuarto, encontró a Lucía ayudando a Sandra a tomar las medicinas. La niña tenía una responsabilidad en los ojos que no debería tener a los 6 años. Lucía, ¿te gustaría conocer a mi hijo Tomás? ¿Podríamos traerlo aquí para que jueguen? Los ojos de Lucía se iluminaron. De verdad, no le va a dar miedo venir al cortizo. ¿Por qué le iba a dar miedo? Lucía se encogió de hombros. Los niños ricos no vienen aquí. Dicen que somos peligrosos. Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Su propio hijo probablemente pensaba lo mismo porque eso era lo que había aprendido en su mundo de privilegios. Esa tarde trajo a Tomás al cortizo. El niño de 4 años se agarró fuerte de la mano de su papá cuando subieron las escaleras. Todo era diferente a lo que conocía. Los olores, los ruidos, la gente. Papá, aquí vive la niña que me salvó. Sí, hijo, se llama Lucía. Cuando Lucía abrió la puerta, Tomás se escondió detrás de las piernas de Rodrigo, pero Lucía sonrió y se agachó para quedar a su altura. Hola, Tomás, ¿te acuerdas de mí? Tomás asintió tímidamente. Gracias por ayudarme cuando estaba en el carro. De nada. ¿Quieres ver mis juguetes? Lucía lo llevó a una esquina del cuarto donde tenía una caja de cartón con sus tesoros, 3 carritos de plástico sin llantas, una pelota desinflada y la muñeca de trapo. Tomás sacó de su mochila una tablet y varios juguetes electrónicos. ¿Estos son tus juguetes?, preguntó Lucía maravillada con la tablet. Sí, pero no sé jugar sin wifi, dijo Tomás, señalando la pantalla que decía sin conexión. Lucía se rió. Yo te enseño juegos que no necesitan wifi. ¿Sabes jugar a las escondidas? Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo vio algo que no había visto nunca. A su hijo jugando de verdad, sin pantallas, sin juguetes caros, solo corriendo y riéndose con Lucy. A por los pasillos del cortizo. Cuando se fueron esa noche, Tomás no quería irse. Papá, ¿podemos venir mañana? Lucía me va a enseñar a hacer barcos de papel. Claro, hijo. Pero al día siguiente todo cambió. Rodrigo recibió una llamada del doctor Mendoza temprano en la mañana. Señor Montalvo, necesito que venga inmediatamente. La señora Sandra está muy mal. Tuvo una crisis durante la noche. Cuando llegó al cortizo, encontró a Lucía sentada en el piso junto al colchón de su mamá, llorando en silencio. Sandra respiraba con dificultad y tenía los labios morados otra vez. ¿Qué pasó?, preguntó Rodrigo arrodillándose junto a ellas. Se despertó tosiendo sangre. Susurró Lucía. Mucha sangre, no sabía qué hacer. El doctor Mendoza llegó corriendo con su maletín. Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo. Esto ya no se puede tratar aquí. Sandra agarró la mano de Lucía con las pocas fuerzas que le quedaban. No, no me lleven al hospital. Si me muero, ¿quién va a cuidar a Lucía? Rodrigo miró a la niña que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y terror. En ese momento entendió que ya no había vuelta atrás. Su vida había cambiado para siempre el día que Lucía rompió el vidrio de su carro. Mami, no te vayas a morir, por favor, suplicó Lucía, agarrando la mano fría de Sandra. Rodrigo nunca había visto tanto miedo en los ojos de una niña. Era el mismo terror que había sentido él cuando vio a Tomás atrapado en el carro, pero multiplicado por 1000. Sandra tiene que ir al hospital ahora, insistió el doctor Mendoza. Es cuestión de vida o muerte. No puedo. Los papeles, murmuró Sandra entre jadeos. Si averiguan que no tengo documentos al día, me quitan a Lucía. Señora, ¿de qué sirven los papeles si usted está muerta?, dijo Rodrigo cargándola en brazos. Lucía me tiene a mí. Yo me hago responsable de todo. Sandra era tan liviana que parecía que no pesaba nada. Rodrigo la bajó corriendo las escaleras del cortizo con Lucía siguiéndolos y el doctor Mendoza atrás. En el carro, Sandra perdió el conocimiento 2 veces. Lucía le gritaba que se despertara, que no la dejara sola. Rodrigo manejó como nunca había manejado en su vida, pasándose todos los semáforos en rojo. Emergencia, emergencia, gritó cuando llegaron al Hospital San Vicente.
Los paramédicos sacaron a Sandra en una camilla. Lucía intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo. Solo familiares pueden pasar, niña. Ella es mi mamá, gritó Lucía. Necesitamos documentos que comprueben el parentesco. Rodrigo se interpuso. Yo soy el responsable legal de la niña. Aquí están mis documentos. La enfermera miró la cédula de Rodrigo y lo reconoció inmediatamente. Todo el mundo en Medellín conocía a los Montalvo. Señor Montalvo, disculpe, no sabía. Pasen, por favor. Adentro los doctores corrían de un lado a otro. Sandra estaba conectada a máquinas que pitaban constantemente. Un médico joven se acercó a Rodrigo. ¿Usted es familiar de la paciente? Soy Rodrigo. Miró a Lucía, que lo miraba con esperanza. Soy su tutor legal. Era mentira, pero era la única forma de que los dejaran quedarse. La señora tiene una infección muy avanzada en los pulmones. Se llama sepsis. Básicamente, su cuerpo está luchando contra una infección tan fuerte que está atacando sus propios órganos. ¿Se va a morir?, preguntó Lucía con voz temblorosa. El doctor se agachó para quedar a su altura. Vamos a hacer todo lo posible para salvarla. Sí, pero necesita quedarse aquí muchos días. Durante las siguientes 6 horas, Rodrigo y Lucía se turnaron para estar junto a la cama de Sandra. La niña no soltaba la mano de su mamá ni para ir al baño. Señor Rodrigo, susurró Lucía cuando Sandra estaba dormida por los medicamentos. ¿Usted cree que mi mami se va a morir? Rodrigo no sabía qué responder. Los doctores habían sido honestos. Sandra estaba muy grave. Había llegado al hospital casi demasiado tarde. Tu mamá es una luchadora, Lucía. Mira todo lo que ha hecho para cuidarte. No se va a rendir fácil. A las 10 de la noche, Sandra despertó. Sus ojos buscaron inmediatamente a Lucía. Mi amor, ¿estás bien? Sí, mami. El señor Rodrigo me compró un sándwich y un jugo. Sandra miró a Rodrigo con gratitud. Si me pasa algo, cuídela, por favor. Es lo único bueno que he hecho en mi vida. No va a pasarle nada, respondió Rodrigo, aunque él mismo tenía miedo. Pero a medianoche las máquinas empezaron a pitar más fuerte. Sandra empezó a convulsionar. Los doctores llegaron corriendo y sacaron a Rodrigo y a Lucía del cuarto. ¿Qué está pasando?, gritó Lucía. Su mamá está luchando, niña. Los doctores están haciendo todo lo posible. Lucía se sentó en el piso del pasillo y se puso a llorar. Rodrigo se sentó junto a ella y la abrazó. Era la primera vez que abrazaba a alguien que no fuera Tomás en años. Señor Rodrigo, usted me va a mandar a un orfanato si mi mami se muere. La pregunta le partió el alma. ¿Tú quieres ir a un orfanato? No, quiero quedarme con usted y con Tomás. Ustedes son mis amigos. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta niña había salvado a su hijo y ahora él era la única esperanza que tenía de no quedarse completamente sola en el mundo. Lucía, pase lo que pase con tu mamá, tú no vas a ir a ningún orfanato, te lo prometo. La niña lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. De verdad, eres parte de mi familia ahora. En ese momento, el doctor salió del cuarto con cara seria. Rodrigo se preparó para lo peor. El doctor se quitó los guantes y se acercó a donde estaban sentados. Lucía hacía faro al brazo de Rodrigo. La crisis ya pasó, dijo el doctor. Su mamá está estable, pero fue muy close. Los próximos días van a ser decisivos. Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. ¿Puedo verla? Sí, pero está dormida. Los medicamentos la van a tener así por un tiempo. Entraron al cuarto donde Sandra estaba conectada a más que antes. Su respiración se veía forzada, pero regular. Lucía se sentó en la silla junto a la cama y le agarró la mano. Mami, no te vayas. Todavía te necesito. Rodrigo se quedó parado junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada de Medellín. Su celular había sonado 20 veces durante la noche. Ignacio, Patricia, clientes importantes, todos querían saber dónde estaba, qué pasaba con los contratos, cuándo iba a volver a la oficina. Por primera vez en su vida, esas llamadas le parecían completamente irrelevantes. Señor Rodrigo, susurró Lucía, ¿usted de verdad no me va a mandar a un orfanato? Te lo prometí. No. Sí, pero a veces los adultos prometen cosas y después se les olvida. Rodrigo se acercó y se sentó en la otra silla. Lucía, ¿sabes qué es lo más importante que me ha pasado en la vida? La niña negó con la cabeza que tú salvaras a Tomás. Ese día me di cuenta de que había estado viviendo mal. Pensaba que lo más importante era el trabajo, hacer dinero, tener éxito.
pero estaba equivocado. ¿Y ahora, qué piensa? Que lo más importante es cuidar a las personas que queremos. Tú cuidaste a Tomás sin conocerlo. Yo quiero cuidar de ti. Lucía sonrió por primera vez en todo el día. Tomás va a estar de acuerdo. Tomás ya te quiere como si fuera su hermana. El celular de Rodrigo volvió a sonar. Era Ignacio otra vez. Rodrigo, esto ya se salió de control. Los accionistas están preguntando por ti. Textiles Medina aprovechó tu ausencia y se robó 3 contratos nuestros. ¿Cuándo vas a regresar a la realidad, Ignacio? Necesito que convoques una junta de accionistas para mañana a las 3 de la tarde. Por fin. ¿Dónde? ¿En la oficina? No, en el Hospital San Vicente, sala de juntas del piso 5. En un hospital. ¿Estás loco? Convoca la junta, Ignacio. Tengo algo importante que anunciar. Al día siguiente, Rodrigo dejó a Lucía con una enfermera amiga del doctor Mendoza y bajó al piso 5. En la sala de juntas estaban los 5 accionistas principales de Montalvo Textil, incluido Ignacio. Señores, gracias por venir. Sé que ha sido una semana difícil para la empresa. Rodrigo, perdimos el contrato japonés. 3 clientes se fueron con la competencia y hay rumores de que estás teniendo una crisis nerviosa, dijo Ignacio. Necesitamos saber qué está pasando. Lo que está pasando es que me di cuenta de algo importante. He estado dirigiendo esta empresa durante 15 años, trabajando 70 horas a la semana, perdiendo momentos importantes con mi hijo. ¿Y para qué? Para tener más dinero del que puedo gastar en 3 vidas. Los accionistas se miraron entre ellos preocupados. Rodrigo, todos valoramos el éxito de la empresa, pero no entendemos a dónde quieres llegar, dijo don Alberto, el accionista más viejo. Quiero llegar a esto. Renuncio a la presidencia de Montalvo Textil. El silencio en la sala fue total. Ignacio se puso pálido. ¿Estás loco? Vas a tirar todo por la borda por una niña de la calle. No la llames así, respondió Rodrigo con voz firme. Esa niña tiene más valor y coraje que todos nosotros juntos. Me enseñó algo que había olvidado, que hay cosas más importantes que el dinero. ¿Y qué va a pasar con la empresa? Preguntó don Alberto. Ignacio puede ser el nuevo presidente. Él conoce el negocio tan bien como yo. Yo me quedo como accionista, pero ya no voy a dirigir las operaciones diarias. Rodrigo, piénsalo bien. Estás tomando una decisión emocional. En unos meses vas a arrepentirte, dijo Ignacio. No, Ignacio, por primera vez en años estoy tomando una decisión con la cabeza fría. He tenido éxito en los negocios, pero he fracasado como papá. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Rodrigo se levantó de la mesa. La decisión está tomada. Patricia ya tiene los papeles de renuncia listos. ¿Pueden proceder sin mí? Salió de la sala de juntas sintiéndose más liviano de lo que se había sentido en años. Subió corriendo al cuarto de Sandra, donde Lucía seguía esperando junto a la cama. ¿Cómo está tu mamá? Igual, pero el doctor dice que ya no está en peligro. Rodrigo se sentó junto a Lucía. ¿Sabes qué, Lucía? Acabo de tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Cuál? Decidí que ser tu papá es más importante que cualquier trabajo. Lucía lo miró con ojos brillantes. De verdad voy a ser su hija. Si tú quieres. Sí. La niña se lanzó a abrazarlo. Sí, quiero. Quiero mucho. Sandra despertó 3 días después. Lo primero que vio fue a Lucía durmiendo en la silla junto a su cama con la cabeza apoyada en el colchón del hospital. Rodrigo estaba en la otra silla, también dormido, con su saco puesto sobre los hombros de la niña como manta. Lucía, susurró Sandra con voz ronca. La niña abrió los ojos inmediatamente. A mí despertaste. El ruido despertó a Rodrigo, que se incorporó rápidamente. Sandra, ¿cómo se siente? Cansada, pero viva, respondió mirando a su hija. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? 3 días, mami. Pero el señor Rodrigo se quedó conmigo todo el tiempo y también vino Tomás a visitarte. Sandra miró a Rodrigo con gratitud y algo de confusión. ¿Por qué hace todo esto por nosotras? No nos conoce. Porque Lucía salvó lo más importante que tengo en la vida. Y porque Rodrigo hizo una pausa. Porque me di cuenta de que ustedes dos también se volvieron importantes para mí. El doctor Mendoza entró al cuarto con una sonrisa. Excellent. Ya despertó nuestra paciente favorita. Sandra, la infección está controlada, pero va a necesitar reposo por varias semanas más. Nada de trabajar, nada de esfuerzos. Doctor, yo tengo que trabajar. No tengo dinero para pagar el hospital ni ya está todo pagado, interrumpió Rodrigo. No se preocupe por eso.
No puedo aceptar tanto dinero de usted. Sandra, ¿puedo hablar con usted en privado? Lucía salió del cuarto para buscar algo de comer en la cafetería. Cuando se quedaron solos, Rodrigo se acercó a la cama. Sandra, quiero ser honesto con usted. Estos días cuidando a Lucía me han cambiado. Renuncié a mi trabajo para poder ser mejor papá. Renunció a su empresa. Sí, me di cuenta de que había estado viviendo mal. Lucía me enseñó lo que significa realmente cuidar a alguien. Sandra lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Señor Rodrigo, usted ha hecho mucho por nosotras, pero Lucía es mi hija. No puedo dejar que se la lleve. No quiero llevármela, Sandra. Quiero que seamos una familia, los cuatro, usted, Lucía, Tomás y yo. Una familia. Sí, podemos conseguir una casa donde todos vivamos juntos. Usted puede cuidar su salud. Lucía puede ir a una buena escuela y yo puedo aprender a ser mejor papá con los dos niños. Sandra se quedó callada por un largo rato. ¿Y qué pasa cuando usted se canse de jugar a la familia feliz? ¿Qué pasa cuando regrese a su mundo de millonario y ya no le interesemos? Eso no va a pasar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Rodrigo se sentó en la orilla de la cama. Porque por primera vez en mi vida me siento completo. Antes todo lo que hacía era para llenar un vacío que tenía adentro. Pero con ustedes ese vacío ya no está. En ese momento, Lucía regresó con Tomás de la mano. El niño traía un dibujo en papel. Señora Sandra, gritó Tomás. Ya despertó. Le hice un dibujo para que se sienta mejor. Sandra recibió el papel. Era un dibujo de 4 personas tomadas de la mano, un hombre alto, una mujer, una niña y un niño. Arriba decía, mi familia con letras torcidas. ¿Quiénes son?, preguntó Sandra, aunque ya lo sabía. Somos nosotros, dijo Tomás. Papá, usted, Lucía y yo. Lucía me enseñó a hacer barcos de papel y yo le enseñé a usar mi tablet. Somos hermanos. Ahora hermanos. Sí, dijo Lucía sonriendo. Tomás dice que los hermanos se cuidan entre ellos como yo lo cuidé a él en el carro y como él me cuidó a mí cuando usted estaba enferma. Sandra miró el dibujo y después miró a Rodrigo. En sus ojos ya no había desconfianza, sino esperanza. ¿De verdad quiere que seamos una familia? Sandra, estos han sido los días más importantes de mi vida. Nunca había visto a Tomás tan feliz. Nunca me había sentido tan útil. Por favor, déjenos cuidarlas. Sandra extendió la mano y Rodrigo la tomó. Está bien, pero con una condición, la que sea. Nada de papeles de adopción ni trámites legales. Vamos a ser familia porque queremos, no porque un juez lo diga. Rodrigo sonrió. Me parece perfecto. Lucía y Tomás se subieron a la cama del hospital cuidando de no lastimar a Sandra. Los 4 se abrazaron juntos por primera vez. ¿Saben qué?, dijo Lucía. Creo que así empiezan las mejores familias, no con papeles, sino con el corazón. Rodrigo la besó en la frente. Tenía razón. Esta era su verdadera familia. 6 meses después, en un parque pequeño del barrio Boston, Sandra estaba sentada en una banca de madera pintada de verde. Ya no tosía como antes, aunque todavía se cansaba fácil. El doctor Mendoza había dicho que sus pulmones tardarían un año completo en recuperarse, pero que iba por buen camino. Lucía corría detrás de Tomás en el pasto, los dos gritando y riéndose mientras jugaban a los policías y ladrones. La niña ya no usaba el vestido amarillo sucio. Ahora tenía ropa nueva, pero había insistido en seguir viviendo en el cortizo. Es mi casa, le había dicho a Rodrigo. Aquí están mis amigos. Aquí conozco a toda la gente. Rodrigo había entendido. En lugar de mudarlas a su penthouse en el poblado, había comprado todo el edificio del cortizo y lo había renovado. Ahora tenía agua caliente, luz estable y paredes sin humedad. Las otras familias seguían viviendo ahí, pero con mejores condiciones. Papá Rodrigo, ven a jugar, le gritó Tomás desde el otro lado del parque. Rodrigo levantó la vista de su teléfono. Estaba revisando unos documentos de la empresa, pero ya no con la desesperación de antes. Ignacio manejaba bien la presidencia y él solo se metía en las decisiones importantes. Ya voy, respondió guardando el celular en el bolsillo. Se levantó del pasto donde estaba sentado y corrió hacia los niños. Sandra lo vio correr como un niño más y sonrió. Era difícil creer que ese hombre descalzo con jeans y camiseta fuera el mismo millonario obsesivo que había conocido hace medio año. Te atrapé, gritó Rodrigo cargando a Lucía y dándole vueltas. No es justo, eres muy grande. Se quejó la niña entre risas. Entonces Tomás y yo somos equipo contra ti, dijo Rodrigo bajándola al suelo.
Los tres siguieron corriendo por el parque. Otras familias del barrio los miraban con curiosidad. Al principio había sido raro ver a Rodrigo Montalvo jugando en el parque público de Boston, pero después de unos meses ya era parte del paisaje. Doña Carmen, la vecina del mercado, se acercó a Sandra en la banca. ¿Cómo te sientes hoy, mija hija? Mejor, cada día, un poquito mejor. ¿Y cómo va todo con don Rodrigo? ¿De verdad se va a quedar para siempre? Era la pregunta que todos se hacían. Sandra también. Se la había hecho durante meses. ¿Cuándo se iba a cansar Rodrigo de vivir como gente normal? ¿Cuándo iba a extrañar su vida de lujos y se iba a ir? Creo que sí se va a quedar, respondió Sandra, mirando cómo Rodrigo ayudaba a Tomás a subirse al columpio. Al principio, yo también pensaba que era una aventura para él, pero míralo, está feliz de verdad. ¿Y tú estás feliz? Sandra se quedó pensando. Los últimos 6 meses habían sido los más extraños y los más bonitos de su vida. Ya no tenía que preocuparse por conseguir dinero para la comida o para las medicinas. Lucía iba a una escuela buena donde la trataban bien. Tenían una casa decente, pero más importante que todo eso, tenían una familia. Sí, estoy feliz. Es raro, pero sí. El sol empezaba a bajar cuando regresaron a casa. Tomás se había quedado dormido en los brazos de Rodrigo durante la caminata. Lucía iba de la mano de Sandra, contándole todo lo que había aprendido en la escuela esa semana. Mami, ¿sabías que los delfines respiran aire como nosotros? Pensé que respiraban agua como los peces. No sabía eso, mi amor. ¿Qué más aprendiste? Mientras subían las escaleras del cortizo renovado, Rodrigo sintió esa sensación que había aprendido a reconocer, estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con las personas correctas. Ya no extrañaba las reuniones de trabajo hasta las 10 de la noche. Ya no extrañaba los viajes de negocios ni las cenas elegantes. Todo eso le parecía de otra vida, como si hubiera sido otra persona. Cuando llegaron al cuarto, Sandra se acostó en su cama nueva mientras Rodrigo acostaba a Tomás en el colchón que habían puesto en la esquina. Lucía se cambió la ropa y se cepilló los dientes en el baño que ahora funcionaba bien. Papá Rodrigo susurró cuando se estaba acostando. Sí, Lucía. La niña se acercó y le agarró la mano. Gracias por quedarte. Rodrigo sintió que el corazón se le llenaba de calor. Gracias a ti por enseñarme lo que importa de verdad. Lucía sonrió y cerró los ojos. En la oscuridad del cuarto, escuchando la respiración tranquila de su nueva familia, Rodrigo supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era dinero, no era éxito, no era poder, era quedarse. ¿Te llegó al corazón la historia de Rodrigo y Lucía? Esta historia nos enseña que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de los lugares menos esperados. Un simple acto de valentía de una niña de 6 años cambió para siempre la vida de toda una familia. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y familia. Historias como estas necesitan ser contadas y recordadas. Si quieres seguir disfrutando de más historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Nos encanta saber de dónde nos están viendo, así que cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que inspire y emocione. Hasta la próxima historia.